palma de chontaduro está cargando muy bien. Este encuentro de Oriente inicia en el 2017. Le llamamos Mujeres Construyendo, Mujeres por la Dignidad en sus territorios. Inicia como una inquietud que tenemos personas que hacemos parte de organizaciones, que hacemos parte de esta comunidad del Oriente en cuanto a qué significa el Oriente para nosotros, pero también para el resto de la ciudad. En el segundo encuentro de territorios de Oriente teníamos un objetivo principal y era poder conocer qué implicaciones tiene Cali Distrito Especial, pero sobre todo cuáles son los retos que afrontaría el Oriente frente a esta nueva connotación. También la necesidad que tenemos hoy es de discutir muy bien este tema, de conocer cuáles son las propuestas y de mirar cómo se participa de una manera fortalecida y cómo en estas comunidades logramos tener la capacidad de decir qué queremos y qué necesitamos. El Oriente de Cali es uno de los territorios también más abandonados de la ciudad y por lo tanto era importante que nosotros y nosotras empezáramos a reconstruir ese territorio desde nuestras miradas, desde nuestros sueños, desde nuestras perspectivas. Empezar a visibilizar que el Oriente se constituye de otras cosas también es una propuesta de una vida digna. Ese sistema económico que actualmente pues impera no brinda condiciones dignas a la población. En ese sentido, pues de entrada ya nosotros vemos la necesidad de que se empiece a construir una economía alternativa. Aquí se han asociado mucha gente para producir para lo que necesitan, no necesariamente para lo que el mercado los obliga o les induce. Hay huertas caseras, hay terrazas productivas, hay formas de comercialización propias, mediadas por el trueque. Han habido experiencias múltiples de resistencia. Somos sobrevivientes del sistema y que para eso es necesario volver a replantearnos una forma de vida distinta. Y esa forma de vida distinta implica una economía propia, reconociendo nuestros saberes. Si bien es cierto que tenemos como un modelo dominante occidental de pensar la salud, de identificar las enfermedades, no es la única. Y yo creo que en eso tenemos que avanzar porque Cali es muy heterogénea. Y dentro del sector oriente también es muy heterogéneo. Queremos un sistema de salud y construir una idea de salud y bienestar que tenga en cuenta y respete esa diversidad. Necesitamos una salud también donde se vea inmerso la salud ancestral y que cada quien de la que necesite, pero también veamos desde una salud integral, no solo la salud desde el dolor, desde la enfermedad, sino también una salud integral que te pueda dar la dignidad para continuar viviendo. Básicamente estuvimos haciendo como una reflexión sobre la construcción que ha tenido el distrito de Agua Blanca, cómo fue construida desde los diferentes habitantes que llegaron aquí a esta zona que hoy conocemos con ese nombre y cómo están operando ahorita los proyectos de ciudad en ese mismo sector. Y decíamos que es necesario entonces nosotros repensarnos y también empezar a hacer esos ejercicios de memoria de cómo hemos construido el distrito, pero también qué se nos ha negado y qué se nos ha quitado por la estigmatización y porque las decisiones las están tomando otros, sabiendo que podríamos perfectamente nosotros pues construir un tema de poder. A partir de este encuentro creo que se van como tejiendo varias ideas de cómo podríamos ir construyendo.
El arte y la cultura en nuestro territorio ha sido un elemento, digamos, de resistencia para las comunidades y de organización y de, digamos, de lucha en términos de poder resistir también como las dificultades que tenemos. A nosotros no nos han reconocido, digamos, estas expresiones como arte, sino como un folclore. Bajo ese discurso de la industria cultural, que concibe todo como un mercado y como un producto, entonces se aniquilan, digamos, todas esas expresiones culturales y nos quedamos solo en una forma de ver la cultura. Y no solamente una forma de ver la cultura, sino en qué es cultura, nos dicen qué es cultura. Entonces, cultura en Cali es la salsa, cultura en Cali es el petróleo, y las otras cosas, lo que somos, el rap, las cosas que hacemos desde lo popular, quedan como marginadas de ese discurso. Se hablaba también un poco de poder posicionar esa comunicación alternativa, que es la comunicación que está permitiendo otras miradas de este distrito de Agua Blanca, rescatando una mirada más de seres humanos integrales que vivimos en el distrito y no solamente como siempre se plantea como las personas que producen el terror en la ciudad. Las instituciones llaman desplazamiento forzado cuando ocurre en algunos espacios o en algunos territorios que por alguna razón tienes que salir. Nosotros decimos no es un desplazamiento forzado, sino que es un destierro. ¿Por qué un destierro? Porque dejamos allá toda nuestra comunidad, llegamos a un territorio nuevo a volver a construir, pero es un destierro porque vos no puedes volver. Estamos dejando nuestra alma, estamos dejando nuestra vida, estamos dejando nuestro corazón en ese lugar. Reconocemos que el desplazamiento forzado existe, pero tiene otras connotaciones para nosotros. Decimos desplazamiento forzado sí, porque dentro de nuestros territorios no nos están ofreciendo las cosas mínimas y básicas que debemos tener para ser unas personas dignas. En ese espacio fueron los mismos niños que se tomaron un poco la vocería para hablar de sus percepciones, de cómo ellos están sintiendo la sociedad, de cómo ellos están siendo tratados. Ellos también hablaban de distintas injusticias que ellos han vivido en ese espacio del Oriente y también en el cita que le ha tocado también a sus familias. En definitiva, la educación es uno de los temas que más nos toca a nosotros los jóvenes. Es lo más complicado, digamos, para personas jóvenes que viven acá en este contexto, acceder a la educación superior y tener una educación de calidad para quienes todavía estamos, digamos, en edad escolar. No solamente somos jóvenes, sino que también somos personas que nos atraviesan otras realidades como lo es el racismo, la realidad de género, la realidad por diversidad sexual, y eso, digamos, impide el acceso a lugares de representación o a lugares de poder que para muchos otros jóvenes en otras partes de la ciudad y con otros colores de piel sean mucho más fáciles de acceder. Uno como joven en el distrito de Agua Blanca es triste no poder ingresar como a la universidad, porque uno ya, digamos, 11 años en el colegio preparándose, y esa es la aspiración que uno tiene, porque esa es la idea que en realidad también como nos han metido, que debemos seguir estudiando, y cuando no lo logramos en realidad es como decepcionante, nos frustra. Es bastante triste uno llegar a la universidad y encontrar que hay más personas negras siendo vigilantes y aseadoras que estudiantes y profesores. Y no es que ser vigilante o aseadora sea una labor mala o algo así, todo lo contrario, son trabajos totalmente dignos y respetables, pero esos son los únicos lugares que nosotros tenemos en sociedad. Desde que nosotros estamos chiquitos nos educan con imágenes que la negra es la esclava, la negra es la bruta, el negro el que no estudia, el vandalismo, el que siempre hace el crimen, y el blanco, la blanca, el abogado, el presidente. ¿Por qué no pueden cambiar los papeles y también un negro ser un presidente, un doctor? La educación ahorita no nos está prácticamente educando como para obtener una educación superior, sino más bien, digamos, terminar el colegio y salir a un sistema laboral.
porque eso es lo que ahorita tienen como los colegios planteado. Ellos no se basan, como por ejemplo, en el aprendizaje de cada estudiante, sino más bien en la puntuación, en las notas, cuando no, la educación debería estar basada como en el aprendizaje de nosotros como persona y pues para salir, ¿qué podemos ofrecerle, digamos, a la ciudad? Las 7 de la mañana, Simón Bolívar, la autopista principal, el mío lleno de mujeres negras que van a trabajar al sur como empleadas domésticas, a criar hijos de personas blancas, dejando a sus hijos abandonados acá en contextos de marginación y de pobreza, donde son mucho más vulnerables a entrar a las redes de microtráfico, y que los hombres negros en la calle yendo en bicicleta a trabajar como obreros a construir las casas donde viven esas personas blancas, y nosotros seguimos estando aquí, al igual que hace 20 años, al igual que hace 50 años, al igual que hace 600 años. Entonces, ¿cuáles son las oportunidades reales que hay para nosotros? Todos estos adjetivos que se vienen consolidando de la Cali Distrito Especial, en nuestro parecer debe ser especial para todos y para todas. No puede agudizar más esta connotación o esta situación de vulnerabilidad, de desigualdad, de expulsión que hoy tiene el Oriente. Tenemos propuestas para autogobernarnos y tenemos propuestas para hacerle a la ciudad de cómo puede ser un modelo de construcción de ciudad más justo, más equitativo, más humano. Oh, Madre